En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. En este domingo, Día del Señor. Domingo donde damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia. Donde pedimos al Señor abundantes bendiciones para esta nueva semana que en su nombre hemos iniciado. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí e hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que le comuniques mis palabras, y ellos
te escucharán o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. En ti, Señor, que habita en lo alto, fijo los ojos tengo. Como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos todos. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me ha ofeteado para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor.
Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Nos hemos reunido para dar gracias a Dios por la semana que ha terminado, por esta nueva semana que en su nombre hemos iniciado. Esta lectura que se nos presenta en este domingo, Día del Señor, nos llama a nosotros también la atención, o nos debe llamar a nosotros la atención, partiendo de lo que nos presenta el libro del profeta Ezequiel, porque claramente a través de nuestro bautismo nosotros somos consagrados como sacerdotes, como profetas y como reyes, y es donde nosotros debemos asumir con responsabilidad lo que nos corresponde. Y es que inicia así cuando dice: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. ¿Por qué? Porque va a anunciar la palabra de Dios, que es lo que nosotros también debemos hacer, pero es que da miedo hablar de la palabra de Dios. Da miedo hablar de Dios a los demás. A la gente le da miedo hablar de Dios, pero no le da miedo hablar de los demás. No le da miedo hablar del prójimo y hasta acabarlo por completo. Y es que, como lo presenta el profeta Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. ¿Cuántas personas no se han sublevado contra Dios? ¿Cuántas personas no han arremetido contra Dios? Como si Dios tuviera la culpa de las dificultades y desgracias que pasan en tu vida. Hay que saber algo, que las desgracias que pasan en medio de la vida de la persona son ocasionadas por la misma persona. Porque si usted busca a Dios y empieza a hacer el bien, Dios lo va a bendecir grandemente. Pero si usted empieza a hacer el mal, empieza a despreciar y aniquilar al otro, ¿qué va a pasar? Le van a llegar desgracias a su vida. ¿Y qué hace la gente? El primer culpable es Dios. Porque cuando pasan cosas en medio de la vida, el ser humano siempre tiene que buscar un culpable. Y como no hay un culpable humano, entonces buscamos como culpable a Dios. Eso es porque Dios quiso que me sucedieran estas desgracias. No, nunca. Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que buscamos el bien o buscamos el mal. Pero Dios siempre quiere el bien. Pero hay personas que nunca buscan a Dios, le llegan desgracias a su vida y ahí sí le echan la culpa a Dios. No, porque es que Dios no tiene culpa. La culpa es del ser humano, que en su libertad decide si busca a Dios o no busca a Dios. Usted ve tantas personas en este pueblo que le llegan desgracia tras desgracia y todavía no se acercan a Dios, le siguen echando la culpa a Dios. Y todavía ve que son desgracias que le llegan a sus vidas porque se han alejado de Dios y todavía no se acercan a Dios. Y lo sigue arropando las desgracias en medio de su vida. ¿Cuánta gente no dice que yo no salgo de una desgracia, otra desgracia, otra desgracia, otra desgracia? ¿Por qué? Porque es que no aprendemos. Es porque la persona no aprende. Es porque la persona no entiende que cuando se aleja de Dios queda a la intemperie de Satanás, para que Satanás haga con la vida de esa persona lo que quiera. Pero si estamos cerca de Dios, no es que no nos van a llegar las dificultades, sí nos van a llegar, pero tenemos ayuda y tenemos fuerza que proviene ¿de dónde? Que proviene de Dios. Pero si usted se aleja de Dios, ¿quién le va a dar ayuda? ¿Y quién le va a dar fuerza a usted para batallar contra las acechanzas del enemigo? Nadie.
¿Por qué? Porque usted ha desechado al que tiene que ser el más importante en tu vida para ir a buscar la persona que te va a llevar a la desgracia completamente. Ellos, dice el profeta Ezequiel, ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. La traición, porque a Dios se le traiciona. Así como dice una persona, no, yo ya no le volví a hablar más a fulano de tal porque me traicionó. La mujer dice, yo ya no volví a confiar en aquella mujer porque me traicionó. Confiaba en ella, confiaba en él, pero tarde o temprano me terminó traicionando. Así somos también con Dios. ¿Cuántas traiciones no les hemos hecho a Dios? Porque somos traidores con Dios. ¿Cuántas veces usted, pudiendo buscar a Dios, fue a buscar al brujo? Usted es un traidor. ¿Con qué cara usted como traidor se va a presentar a Dios? Dice, me han traicionado hasta el día de hoy, porque hoy en día seguimos traicionando a Dios. ¿Cuánta gente más importante para ellos, su familia, su trabajo, que Dios? Son traicioneros, son traidores. ¿Por qué? Porque después, cuando necesitan de Dios, ahí sí salen a buscarlo. Y si Dios no aparece, el problemón que empiezan a montarle a Dios. Pero resulta que somos unos traidores. Hay que revisar. ¿Tú eres un traidor para con Dios? ¿Cuántas veces usted, pudiendo hablar de Dios a los demás, se pone a hablar de otra cosa? Cuando tenía para hablar de Dios, usted es un traidor. ¿Cuántas veces usted, pudiendo hablar a sus hijos de Dios, usted no lo hizo? Usted es un traidor. Porque usted, si sigue a Dios, tiene que dar a conocer a Dios. ¿Cuánta gente dice, yo creo en Dios, pero a mi manera? No, es que así tampoco. Porque es que en Dios se cree a la manera de Dios, no a su manera. Porque si usted cree en Dios a su manera, entonces usted tiene un Dios a su manera, porque no es el Dios verdadero que ha creado el cielo y la tierra. Porque Dios no es a la manera de cada uno. Dios es Dios, para que nosotros amoldemos nuestra vida en su seguimiento. ¿Qué más dice? También sus hijos son testarudos y obstinados, porque los hijos en la familia son testarudos y obstinados, porque sus padres han traicionado a Dios. Porque sus padres prefieren las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces, cuando quieren encarrilar la vida de su hijo en el seguimiento de Dios, ¿qué pasa? Empieza el muchacho a enojarse. Empieza el muchacho a ser rebelde. Empieza el muchacho a decirle de todo al papá porque lo está obligando. No. Es que usted, el primer culpable es el papá y la mamá. Porque no solamente es hacer aquello para traer hijos al mundo, sino lo importante es cómo tú los educas, cómo tú le enseñas las cosas de Dios, cómo tú le enseñas los valores, cómo tú le hablas de Dios. Si tú en tu familia no le hablas a tus hijos de Dios, eres un traidor, eres un traidor. Dice la Escritura que cuando se nombra a los 12 apóstoles, a Judas lo dejan de último y dicen, y Judas Iscariote, el traidor, estaba con Jesús, estaba con Dios, estaba con Jesús, y resulta que lo traicionó. ¿Por qué? Estaba con Dios. Como la gente dice, yo creo en Dios, pero terminan traicionando a Dios. Terminan traicionando al Señor. Y por eso se presenta de que los padres, si no buscan a Dios, ¿cómo van a obligar a sus hijos? No puede, sus hijos van a salir rebeldes. Y si van porque usted los obliga, pero no porque usted verdaderamente quiere hacer las cosas bien. ¿Qué más presenta? Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es que es así.
Si el sacerdote empieza a hablar de la palabra de Dios, pero no puede tocar temas de la actualidad porque eso no le compete. No. Usted vaya con ese cuento para otro lado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero resulta que hay que aprender a hacer las cosas bien. Hay que aprender a reflexionar con la palabra de Dios, porque se va a presentar lo siguiente: la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios está viva todos los días, y resulta que la palabra de Dios no se puede callar. ¿Qué dice? Y ellos te escuchen o no, pero hay que anunciar la palabra de Dios. Que tus hijos no te quieren escuchar hablar de la palabra de Dios, sigue hablándoles de Dios, te escuchen o no, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué hace el papá y qué hace la mamá? Empieza a hablarle a su hijo de Dios y su hijo se pone bravo y dice, yo no le vuelvo a hablar más de Dios. No, es donde usted más tiene que seguir hablando de Dios. Te escuchen o no te escuchen. Que la iglesia no puede hablar de la política, claro que sí puede hablar. Porque la iglesia, si ustedes no lo sabían, anteriormente tenía el poder sobre todo. La iglesia también ejercía la política tiempos anteriores, y vienen a decir que la iglesia no puede hablar. Por favor, no sea usted ignorante, no sea usted una persona que le falta conocimiento de las cosas de Dios, porque de la palabra de Dios, si usted lee las Sagradas Escrituras, usted se va a dar cuenta de que la palabra de Dios es para todo tipo de ámbito. No solamente es encapsulada en algo, sino que también es para hablar de lo que se está haciendo mal en medio de la sociedad. Te escuchen o no te escuchen, pero sabrán que hay alguien que está en contra de los planteamientos malvados y perversos que se va sembrando en medio de un país, en medio de una nación, en medio de un pueblo. Le guste o no le guste, escuchen o no escuchen, el hecho es que se tiene que decir, el hecho es que se tiene que anunciar. Pero hay gente tan ignorante que dice, yo antes iba a misa, ahora no voy a misa porque el padre toca temas de política. No, es que usted no iba a misa, usted no iba por Dios, usted iba a ir a perder el tiempo. Porque cuando uno va a la misa, va a un encuentro con el Señor. ¿Y quién es el que está hablando? Dios es el que está hablando a través de su palabra que no podemos callar. ¿Qué dice? Y ellos te escuchen o no. Sabrán que hay alguien que les anuncia en medio de ellos. Te escuchen o no. ¿Y cuántas dificultades no vivimos en este pueblo? ¿Cuánta gente que se postula ahorita para hacer todos estos comicios electorales? ¿Cuándo lo ve usted ayudando al pueblo? Nunca. Han ayudado, pero a sus beneficios propios. Y lo ve usted después haciendo propaganda, después haciendo algo que después le va a costar caro. Porque cuando usted le promete algo a una persona y usted no se lo cumple, usted tiene que sufrir la consecuencia de la mentira que usted ha dicho. Tarde o temprano tiene que caer, tarde o temprano. Y si no, para muestra un botón de lo que hacían también allá en el sitio aquel que ustedes saben. Porque tarde o temprano tienen que caer. ¿Por qué? Porque es que eso no va a quedar sin que usted reciba su justa recompensa, sea buena, sea mala, le corresponde a Dios. Y es que el apóstol Pablo a la comunidad de los Corintios dice algo muy importante. Por eso, que la gente hable, que hable la gente. Yo no me preocupo, yo confío en Dios. Que la gente critique al Padre, que critique al Padre. Que hable lo que no es, no importa, porque escucha como lo dice el apóstol Pablo a la comunidad de los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida
vamos a tener personas que nos van a hacer la vida imposible. Vamos a tener personas que van a hablar mal, que van a criticar, que van a decir cosas que no son, que van a meter cizaña a los demás. Sí, van a ver. Usted que está triste porque están hablando suyo, levante la cabeza porque usted está haciendo las cosas bien. Sigue así, haciendo las cosas bien, porque todo ser humano va a tener personas que van a hablar mal, que lo van a criticar, que lo van a malponer, que lo van hasta odiar. ¿Pero de quién es el pecado? De ellos. El pecado no es de quien odia, sino de la persona que ejerce el odio. ¿Y qué más dice el apóstol? Un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, porque hay gente que dice, ay, es que yo le pido a Dios que ese vecino mío que me ofende, que me humilla, que me maltrata, que me dice malas palabras, que se largue. No, Dios no se lo va a quitar. Dios se lo sigue dejando ahí. Porque ¿qué dice el apóstol? 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto. ¿Qué le pedía Pablo a Dios? Que le quitara a esa persona del camino. Y Dios no se lo quitó. Usted no le pide a Dios que le quite la gente del camino. Pídele a Dios que le dé fortaleza para seguir caminando. Que le dé fortaleza para seguir haciendo las cosas bien. Yo no me preocupo. Que va a hablar, que hable la gente, que critique lo que quiera, que haga lo que quiera. El hecho es que eso que esa persona está haciendo tiene que sufrir sus consecuencias. Si yo me enojo, si yo me lleno de rabia, si yo me lleno de odio, ¿qué estoy haciendo? Estoy contaminando mi vida y estoy cometiendo también un pecado. ¿Qué dice el apóstol? Pero él me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Pablo le dijo, Señor, quiero que me quites esa persona que está haciéndome la vida imposible. Y el Señor le habló y le dijo, Pablo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Pablo, yo estoy contigo. Pablo, yo te doy fuerza. Pablo, yo te ayudo. Pero no para quitártelo del camino, sino para que tú tengas fuerza de seguir adelante. Dice, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Porque las personas creen que cuando humillan a otro, la otra persona es débil. No, Dios los hace más fuertes. ¿Para qué? Para seguir luchando, para seguir caminando. Dice, así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Por eso me alegro, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánta gente vive triste? Pablo, ¿qué dice? Me alegro. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos. ¿Cuánta gente no insulta al Padre? ¿Cuánta gente no dice, mire, allá va, y mi mamá es de hule por si acasito, ¿verdad? La llegan a sacar por ahí. ¿Por qué? Porque cuánta gente no se mete con el cura, porque es el centro de atracción. El cura llega a tal sitio y de una vez la gente como que se encrespa, como que el diablo se les mete como que para darle fuerza, para empezar a hablar mal. ¿Y cuántos de ustedes también han experimentado lo mismo? Cuando usted llega a un sitio y hay gente y usted tranquilito está ahí y usted empieza a escuchar el murmullo de la gente y como que los ánimos se van empezando a elevar y usted va a empezar a escuchar que están hablando mal suyo, dice, y empiezan a insultar, ese tal, pero no te preocupes, porque el apóstol dice, me alegro de las debilidades, me alegro de los insultos, las necesidades. ¿Cuántos de nosotros no tenemos necesidades? ¿Cuántos de nosotros no sufrimos esta miseria económica que vivimos en este país? Aunque a algunos no se les puede decir nada porque dicen, no, estamos de maravilla. No, señor, no sea ignorante. Esto está de mal en peor.
Y ahorita con otra reconversión que viene, ahí sí es verdad que se terminó por desbaratar todo. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a sufrir más de lo que estamos sufriendo. Y hay gente que dice estamos de mil maravillas. No, ese es un ignorante. Ese es un ignorante que nunca ha leído la palabra de Dios y dice tener experiencia de vida, pero le pasaría por otro lado o cerquita de él, pero la experiencia no la tiene. ¿Por qué? Porque dice las necesidades. ¿Cuántos de nosotros no tenemos necesidades? ¿Cuántos de nosotros? Todos pasamos necesidades. Todos tenemos necesidades. Hay unos que las tienen más que otros, pero tú los ayudas. ¿Tú eres capaz de sacar algo para ir a darle a la persona? No, porque tú eres tacaño, porque tú eres egoísta, porque a ti no te gusta compartir con nadie, como si te fuera a acabar lo que tiene. No, hay que ayudar, hay que compartir. Las persecuciones y las dificultades que sufro, ¿por quién? Que sufro por Cristo. ¿Qué le digo yo? Pues yo le sirvo a Dios, no le sirvo a ninguna otra persona. Yo le trabajo a Dios y Dios le da a uno fuerzas para seguir adelante. Si ustedes comprendieran lo bonito que es trabajarle a Dios, las cosas serían distintas. Pero es que a la gente no le gusta trabajar a Dios. ¿Sabe por qué a la gente no le gusta trabajar a Dios? Porque Dios da cuando la persona, Dios ve que tiene las necesidades. Pero le gusta trabajarle al diablo. ¿Por qué? Porque es que el diablo da rápidamente. El diablo se lo presenta en bandeja de oro todo lo que usted le pida. Y la gente no le gusta trabajar a Dios por eso. Pero yo sí le trabajo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo ni al presidente, ni al gobernador, ni al alcalde, ni al prefecto, ni al comandante, ni al sargento, no le sirvo yo a ningún tipo de esas personas. Yo le sirvo a Dios. Y cuando uno le sirve a Dios, pues Dios lo ayuda a uno, a pesar de tantas dificultades que vivimos, porque el que anda con Dios, dice el dicho, el que anda con Dios, nada le falta. Y yo estoy alegre que la gente que siga hablando, a mí me da risa cuando la gente dice, padre, si supiera lo que está diciendo fulano de tal, yo le digo, ay, no se preocupe, ese tiene que sufrir las consecuencias de lo que está haciendo. Ese tiene que sufrir las consecuencias de lo que está diciendo. Usted no se enoje. Entre más usted se enoje, más usted va a tener problemas en su vida. Mejor, tranquilito, lleve la vida, pídele a Dios que le dé fortaleza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. Dios nos da fuerza para seguir adelante. Yo le sirvo a Dios. No le sirvo a ningún ser humano para darle cuenta a un ser humano. Yo le sirvo a Dios. Anímate también a servirle a Dios. Qué bonito es servirle a Dios, porque Dios sabe cuando uno necesita y Dios lo envía más de lo que uno puede imaginar. Y eso lo he experimentado yo, y eso lo he vivido yo. ¿Y sabe qué pasa en la gente? A la gente le da envidia, a la gente se les quita el sueño, a la gente le pica la lengua para criticar, porque Dios es bueno. Y si Dios es bueno, ¿usted por qué tiene que molestarse con Dios? Porque Dios es bueno. Acércate a Dios y verás lo bueno que es el Señor. ¿Qué dice el Salmo? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos todos, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse, continuamos con el canto del ofertorio. En este momento te invito a presentar tu vida, tu familia, todo lo que tienes, todo lo que eres, y también a presentar tu ofrenda en la ayuda a la Iglesia de sus necesidades.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y bendecir tu nombre, Padre Santo, fuente de la vida y de la gracia, porque has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy a tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido. Celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos al Señor por Keiri Karení Maldonado, Aurora Pérez Ledesma,
Luis Fernando Mujica, José Ruperto Medina, Justo Arévalo, Areli Farfán, Herminia Barrio, Felipe Molina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Paz de contigo. Con tu espíritu. La paz de contigo. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan, elevan sus oraciones personales al Señor. Cuerpo y sangre. Amén. El cuerpo y la sangre. Amén.
Prueben y vean qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Oremos. Señor, que nos ha colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.